En esta mañana, palabra del Señor se abre para nosotros en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a estudiar dos versículos, 14 y 15. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Así nos dice la palabra de Dios. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos. Padre, gracias, infinitas gracias. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Oramos agradecidos por esta palabra. Háblanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el texto que viene antes al texto que hemos leído habla de la tentación de Cristo. El texto habla del tiempo de Dios. Dios tiene una agenda y un lenguaje humano. Dios tiene un tiempo. En general se utiliza el término griego kairos, es el término utilizado acá, que es diferente de cronos. Cronos, en general, habla del tiempo del reloj, horas, segundos, minutos, días, meses, años. Y el kairos habla del tiempo específico de Dios. Hay algo extraordinario sucediendo aquí, y muchas veces cuando nosotros leemos el texto no nos damos cuenta de lo que está pasando. Humanamente, el destino de cada uno de nosotros está en juego en el versículo o en los versículos anteriores, porque Jesús está siendo tentado por el Satanás. Y si Jesucristo cede a la tentación, nosotros no estaríamos aquí hoy. Porque la iglesia de Cristo sería un fracaso. El cristianismo no existiría. El Nuevo Testamento no sería predicado. Nosotros no estaríamos aquí. Cristo está siendo tentado por el propio Satanás antes de comenzar su ministerio público. Y utilizando un lenguaje que ciertos teólogos bíblicos utilizan, hay una gran batalla escatológica, una gran batalla jurídica, una lucha por legitimidad. Y es interesante mirar la Biblia bajo esta perspectiva, porque habla la Biblia de juicio, de juez, de delitos, habla de justificación, habla de testigos, utiliza un lenguaje jurídico en las Escrituras. Entonces Cristo, Él es el legítimo representante. ¿Representante de qué? De la humanidad. Y Él nos representa no solamente en la muerte en la cruz, como mucha gente piensa. Cristo nos representa desde el día que nació, desde la manera que vivió perfecto, sin pecado, para ser el representante perfecto, prometido en la historia. Entonces Cristo no cede a la tentación, y como Él enfrenta la tentación de la batalla espiritual más intensa de la historia de la humanidad, cuando el mismo Satanás viene en persona para tentar a Cristo, Cristo dice en 3 ocasiones: escrito está, escrito está, escrito está. Bajo la revelación escrita del Señor, el creyente, el hombre, la mujer de Dios puede enfrentar las tentaciones. Como dijo Pedro, resistir al diablo
y Él huirá de nosotros. ¿Cómo podemos hacer eso? Bajo la bendición de Dios, llenos del Espíritu Santo y con el conocimiento de la palabra de Dios revelada, su palabra, la Biblia en nuestras manos. Es ahí que nosotros tenemos en nuestras manos la arma más poderosa para esta batalla. Utilizando también un lenguaje de Pablo, la armadura de Dios, la espada del Espíritu. Y con todo eso nosotros necesitamos entender, abrir nuestra mente para entender que estamos insertos en una tremenda batalla espiritual. Y batalla espiritual, ¿cómo se lucha? De manera espiritual. ¿Y cómo nosotros vamos a enfrentar batalla espiritual si nosotros no leemos la palabra? Si nosotros no oramos. Si nosotros no conocemos a Dios. Si nosotros no entendemos lo que Dios espera de nosotros. La ignorancia del conocimiento de Dios es uno de los temas más levantados por los profetas en toda la Biblia. Algo que más desagrada a Dios. La ignorancia. Mi pueblo está siendo destruido porque le faltó el conocimiento. Bueno, hay muchas cosas interesantes en el contexto aquí del Evangelio de Marcos. Primero, el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio a ser escrito. El primer evangelio, el más antiguo evangelio. Hay muchos escritos tratando de precisar la fecha. No se puede precisar. Se sabe que está entre el año 55 de la era cristiana hasta máximo el año 70. Hay mucha gente que se queda ahí por 63, más o menos. Y es muy interesante nosotros entender que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio en escribirse. ¿Por qué? Porque mira, de los 661 versículos que están en los 16 capítulos del Evangelio de Marcos, de los 666, Mateo, el Evangelio de Mateo, reproduce 606. 606. Es decir, hay solo 55 versículos en Marcos que no se encuentran en Mateo. De los 55, Lucas utiliza 31. Por lo tanto, los estudiosos bíblicos afirman de manera muy clara que el Evangelio de Marcos sirvió de base para todos los evangelios. Por eso es el primer evangelio. Pero el Evangelio de Marcos tiene algunas características interesantes. Si tú comienzas a leer así, con pasión, con emoción, llega un momento que tú tienes que detenerse y respirar. Por eso es llamado un evangelio de acción. Cristo está activo en todo tiempo. El propósito de Marcos es presentar el Rey de Reyes, el Señor, el Rey que está inaugurando el reino de Dios. El tiempo se cumplió. El propósito de Marcos es que Cristo, el Rey, sea conocido y su mensaje también. Por eso, este texto, hay 3 textos que comienzan de la misma manera en toda la Biblia. Ustedes van a recordar. Mira, el versículo 1 del capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1. Bereshit bara Elohim. Yo aquí con ustedes he dicho muchas veces que ahí son los versículos más importantes de la Biblia. Versículo 1 de Génesis. Toda la Biblia es importante. Pero si tú no crees en Génesis 1:1, ¿en qué vas a creer? Si tú no crees que Dios creó todas las cosas, no vas a creer en nada más. El Señor creó todas las cosas de manera perfecta, original. No hay nada que existe que no es creación de Dios. Él es el creador. Punto. Hay muchas teorías, hay varias cosas, hay teorías entre el primer versículo de Génesis, segundo versículo, teoría del intervalo, teoría de fuentes, bla, 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 sí hay. Pero nosotros estamos con la Biblia, estamos con la confesión de fe de este mismo. Que Dios creó todas las cosas.
en el principio. Después, Juan capítulo 1 comienza el versículo 1 diciendo otra cosa más. En el principio era el verbo. El verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. Y ahora en Marcos capítulo 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Otra vez. Esa es solamente una parte de curiosidad para que nosotros vayamos relacionando los textos bíblicos. Eu quero destacar nesta parte de contexto que a parte mais importante do Evangelho de Marcos não é lo que devemos hacer, sino lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo para nuestra redención. Ese es el Evangelio. No es que yo con toda mi fuerza, con mi capacidad, con mi desempeño, trato de hacer para que Dios me acepte. Porque eso no es gracia. Eso sería legalismo. Eso es religiosidad. El Evangelio es lo que Dios ya hizo en Cristo por amor de mí. Gracia. Recibo. No merezco. Solo recibo. Dios me bendijo. No merezco eso. Ese es el propósito también de Marcos. El Evangelio no es una discusión o un debate, sino es una proclamación. El Evangelio se centra en la persona de Jesucristo. Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo el Evangelio, hemos leído el principio del Evangelio. Predicamos el Evangelio. Evangelizamos. ¿Qué significa? Si yo tuviera que definir en pocas palabras el Evangelio, ¿cómo hago? El Evangelio, 2 puntos. Jesucristo. ¿Quién es? ¿Qué es lo que hizo? Cuando yo explico quién es Jesús y qué es lo que Él hizo por amor de mí, ese es el Evangelio. Ahí estoy evangelizando a una persona. Estoy hablando de la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Hijo de Dios, el propio Dios, 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué es lo que Él hizo por mí? Murió en la cruz para pagar mi deuda, resucitó al tercer día, venció todos mis enemigos, ocupó mi lugar y resucitó para mi justificación. Ocupó mi lugar. Eso es el Evangelio que está predicando Jesucristo. Del que está hablando Marcos. Bueno, entonces yo quiero aquí sacar algunas enseñanzas para nuestra edificación. Quiero hablar del comienzo, del principio, otra vez. Es interesante que cuando nosotros vemos aquí el versículo 14 que sucede luego después de la tentación de Cristo. Cristo tenía que pasar por la tentación para comenzar su ministerio público. Antes de la tentación hay algo interesante. Está el relato de Juan el Bautista. Nosotros nunca vamos a hablar de evangelio sin recordar Juan el Bautista. El hombre sencillo que se levanta, el último de los profetas, diciendo: arrepentíos. El tiempo está llegando. El reino de Dios se está cumpliendo. Arrepiéntanse. Yo os bautizo con agua, pero llegará el momento en que llegará uno que yo ni siquiera soy digno de tocar en sus pies. Él os bautizará con fuego. Llegará este tiempo y de repente Juan está en el Jordán, echa una mirada y ve a Cristo y dice públicamente: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad. Y Cristo llega hasta Juan y dice: necesito ser bautizado. Y Juan: no, espera, bautízame tú. No, tengo que cumplir toda la ley. Todo. Cristo tenía que ser perfecto, porque el criterio de Dios Padre siempre fue la perfección. Y así fue. Y así fue. Cristo fue bautizado, ¿cierto?
en el Jordán. ¿Qué pasa en el Jordán? Vemos la presencia de la Trinidad de manera clara. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo que desciende como una paloma, ¿cierto? Aquí tenemos la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Y luego de eso se escucha una voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo todo placer. Por casualidad, Satanás está por ahí. Está viendo lo que está sucediendo. Por eso Satanás tenta a Cristo. Y la primera tentación es de la identidad. Porque el Padre dice, es mi Hijo. ¿Y cómo Satanás tenta a Cristo? Si tú eres el Hijo de Dios, haga eso. Haga eso. Esta tentación de la identidad muchas veces pasa con nosotros cuando nosotros pensamos, yo creo que no soy creyente. Yo creo que Dios no escucha mi oración. Yo creo que Él no me ama. Yo creo que no soy digno de nada. Cuando yo no estoy hablando aquí de vanidad, de orgullo, de soberbia. Yo estoy hablando de cristiano tomar conciencia de su valor en Cristo, de su verdadera identidad. Cuando alguien me critica, cuando alguien habla algo de mí, eso no debe afectarme al punto de que yo tengo que detener mi vida, porque mi identidad está en Cristo. Y voy a superar todo eso, porque mi gozo está en Él, no en la aprobación de las personas. Bueno, entonces, después el versículo 14 nos entrega aquí esta información. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El comienzo se da aquí. Cuando Cristo es bautizado, cuando Cristo es tentado, cuando Juan, ¿quién es Juan? El profeta Isaías dice que es el que prepara el camino. Preparó el camino. Ahora, y Juan utiliza esta palabra. Los discípulos de Juan dicen, oye Juan, cuídate, porque hay un tipo ahí que está bautizando más que nosotros. Oye, ¿qué pasa con nosotros? Y Juan dice, el tipo que ustedes están hablando, yo no soy digno de desatarle las sandalias de sus pies. Es importante que él crezca y que yo desaparezca. Y Juan el Bautista utiliza el lenguaje de una parábola diciendo, yo soy el amigo del novio. Utilizando el contexto de la época, cuando hay una fiesta de matrimonio en el Oriente Antiguo, antes de que entre el novio, una semana, está el amigo del novio, haciendo todas las honras, recibiendo a la gente para la fiesta. Es el protagonista en este momento. Cuando llega el novio, el amigo del novio sale y llega el novio. Y Juan el Bautista dice, yo soy el amigo del novio. Estoy saliendo y él está llegando. Ahí Cristo entra en escena. Los hombres habían logrado silenciar a Juan el Bautista. Él fue decapitado. Pero no podía impedir que la palabra de Dios fuera proclamada. Marcos pasa por alto el ministerio del Señor en Judea, que duró cerca de un año más o menos, y comienza con el gran ministerio en Galilea, que se extiende desde el capítulo 1:14 que hemos leído, hasta el capítulo 9, versículo 50, y cubre un periodo de 1 año y 9 meses. La pregunta es, ¿por qué Galilea? ¿Por qué Cristo comienza su ministerio en Galilea? ¿Por qué Cristo fue a Nazaret para crecer ahí? Si esta región es una región que había varias discusiones, no es una región de judíos puros. Entonces por eso que era menospreciada por los judíos. Y justamente en este lugar que Cristo inicia su ministerio. ¿Por qué? Es lo que Él nos está enseñando. Vino para los olvidados, para los abandonados, para los marginalizados, para los enfermos, para las prostitutas, para los delincuentes,
para los ladrones. Por supuesto que el Evangelio va a transformar todas estas personas, como nos está transformando nosotros, que somos iguales, somos estas personas. El mejor lugar para comenzar un ministerio era en Jerusalén. Pero Cristo comienza en la Galilea. ¿Por qué? Porque había una profecía. La región estaba en tinieblas. Dio grande luz. Región de Zebulón, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Entonces por eso Cristo está en la Galilea. Para el cumplimiento, por la fidelidad de Dios. Ahí comienza. Bueno, la segunda cosa que me gustaría destacar es la prédica, la proclamación. El Evangelio de Marcos es un evangelio extremadamente querigmático, es decir, proclamador, que está proclamando las virtudes de este Cristo que es el Rey de Reyes. Entonces, ¿qué es lo que está predicando? Dice el versículo 14-15, versículo 15, diciendo, primero, fin del versículo 14, predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué es lo que está predicando Cristo? El Evangelio del reino de Dios. Necesitamos definir los términos. ¿Qué es lo que es Evangelio? Jesucristo. ¿Quién es? ¿Qué es lo que hizo? ¿Dónde está el reino de Dios? Toda esfera donde Dios es el rey. ¿Dónde? Toda la tierra. Como dijo Abraham Kuyper, el holandés, no hay una pulgada de todo el universo que Cristo no brade, no grite, mío, porque todo le pertenece, todo es suyo. Entonces, ¿qué es lo que predicaba el Evangelio del reino de Dios? Y si tú miras el versículo, último versículo del Antiguo Testamento, de Malaquías, o sea, la última enseñanza, o la última palabra del Evangelio, del libro de Malaquías. ¿Cuál es la última palabra? ¿Cómo termina el texto de Malaquías? Última palabra, maldición. Es la última palabra del Antiguo Testamento. Maldición. ¿Y cómo comienza el primer evangelio? Con las buenas noticias. Las buenas noticias. El principio del evangelio. Jesús está predicando las buenas noticias. Así que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, es decir, pregonando, proclamando las buenas nuevas de salvación como don gratuito de Dios para los hombres. Una salvación que desde el comienzo hasta el fin es obra de Dios. Y si tú comienzas a pensar un poquito teológicamente, utilizando ahí Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, la redención comienza en la eternidad, cuando Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Y termina y concluye en el mismo lugar, en la eternidad, con la glorificación final. Comienza y termina en las manos de Dios. El hombre es completamente pasivo en eso. Lo que el hombre tiene que hacer es don de Dios, que es creer. Y Dios va a entregar al hombre fe. Bueno, entonces ya hablamos qué es lo que es el Evangelio. Yo puse aquí un párrafo acerca del Evangelio para explicar un poquito. Dios ha entrado al mundo en la persona de Jesucristo para lograr la salvación que no podíamos lograr por nosotros mismos. Así el Evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para cumplir la salvación a través de Jesucristo en la historia. Este no es un aviso acerca de lo que debemos hacer para alcanzar a Dios. Es la historia de amor y gracia de un Dios generoso. Isso. Todo por amor de nosotros. Tercera enseñanza que me gustaría destacar. El tiempo. El tiempo. El versículo 15 comienza con este contenido, la prédica. El tiempo se ha cumplido. De acuerdo al programa profético de Dios, se había fijado una fecha para la aparición pública del Rey.
esta fecha ya había llegado, el kairos de Dios, el tiempo de Dios se había cumplido. Es tan interesante que Dios mueve el mundo para que eso suceda, porque en Miqueas el profeta dice que el rey, que el Mesías tiene que nacer ¿a dónde? En Belén. Y va a ser precedido indicado por una estrella. Los magos, los sabios, empiezan a ver la estrella del oriente y se nació el rey. Y nosotros decimos, pero eso no es casualidad. No. Jesús está, María y José están en una región y viene César Augusto César, y pone un censo, lo que obliga a José, tribu de David, a subir de donde estaba. ¿Para dónde? Para Belén. ¿Para qué? Para el censo. No, Dios soberano mueve los gobiernos del mundo para que su agenda se cumpla, para que José esté en el lugar del nacimiento del Cordero de Dios. Porque es tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y yo solamente quiero recordarles lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este evento cambia la historia del mundo. El Salvador había llegado para ir a morir en una cruz, para reconciliar al hombre con Dios. Después, otra enseñanza, el reino de Dios. El reino de Dios se había acercado. El rey ya estaba presente. El reino se había acercado en el sentido de que el rey había entrado en el escenario. Como dijo el profeta Daniel. Profeta Daniel capítulo 2, versículo 44, hay la promesa de un rey, de un reino que jamás sería destruido. Y que cuando llegara este rey, en este reino, ningún reino tenía dominio sobre él. Se cumple el reino de Dios. Y este reino llega cuando nace Cristo. Está descrito, encarnado en su vida, en sus enseñanzas, será consumado con su retorno. Este fue el tema de los sermones, de las parábolas de Cristo. Cristo está todo el tiempo predicando acerca del reino. Su mensaje, el corazón de su mensaje, el reino de Dios. Ahí está el sermón de la montaña, reino de Dios. Bueno, y termina este mensaje con las condiciones para que los súbditos pertenezcan al reino de Dios. ¿Cuáles son las condiciones? Dice el versículo 15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahí están las condiciones. Primero, arrepentimiento. Jesús comenzaba exactamente donde Juan el Bautista había terminado. Arrepentidos. Arrepentidos. ¿Por qué? Porque no hay gracia sin reconocer el pecado. No hay gracia sin conocer la suciedad del pecado, lo terrible que es el pecado. No hay sanación, no hay remedio si nosotros no conocemos el diagnóstico, el estado. Dios exige arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con transformación. Hay algo que se llama remordimiento. Cuando nosotros lloramos, sufrimos por nuestros pecados, por nuestras caídas, por los pecados regalones que tenemos, sufrimos. Remordimiento se queda en la superficie. Arrepentimiento, Pablo dice que es la tristeza según Dios, producida por el Espíritu Santo. Va a la profundidad, a las raíces, arranca, saca, quita, limpia todo. Y Salomón dice que el verdadero arrepentimiento se caracteriza por el abandono del pecado. El remordimiento no es capaz de hacer eso. Queda en la superficie. El arrepentimiento se profundiza. Hay que arrepentirse.
Por lo tanto, si tú nos escuchas o si estás aquí presente, este es el tiempo para unirte al reino de Dios. Consideres hoy tu vida, tu estado espiritual y lo que Dios puede hacer en Cristo por ti para transformar definitivamente tu historia y tu vida. Y por fin, dice el versículo 15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta aceptación del Evangelio. Sin fe, el arrepentimiento se convierte en desesperación. Pero sin arrepentimiento, la fe es solo presunción. Fe no implica un mero sentimiento intelectual, sino que también una entrega de todo corazón al objeto de la fe. Fe es creer en el Evangelio. Fe es creer quién es Jesús y qué es lo que Él hizo por nosotros. Cuando por la fe yo acepto lo que Cristo es y lo que hizo por mí y me apropio de estas verdades, interiorizo eso en mi corazón, con la palabra, con el poder del Espíritu Santo, en una fuerza se fusionan, entra en mi corazón, produce el nuevo nacimiento. Fundamental para que seamos del reino de Dios. Quien no nació espiritualmente, otra vez, por la palabra, por el Espíritu Santo, aceptó y abrazó el Evangelio, no hace parte del reino de Dios. No es un verdadero cristiano. Todavía está muerto en sus delitos y pecados. Y puede que esté solamente ornamentando el cadáver. Termino con algunas aplicaciones. Jesús vivió la vida que deberíamos vivir. Jesús pagó por la deuda que deberíamos haber pagado por nuestra vida rebelde que nosotros vivimos. Estamos viviendo y que viviremos hasta que Él vuelva. Todavía estamos luchando contra el pecado. Jesús completará su obra destruyendo el dominio total del pecado. En la santificación, el Señor nos libra del poder del pecado. En la glorificación, el Señor nos libra de la presencia definitiva del pecado. John Stott dijo: las buenas noticias son el Evangelio de Dios acerca de Cristo, según las Escrituras, para las naciones, para obediencia por fe, por causa del nombre. El nombre de Cristo. Para pensar, somos más pecadores de lo que pensábamos, ¿cierto? Somos más pecadores de lo que queremos admitir. Pero a la vez, somos más amados de lo que habíamos esperado y de lo que nosotros podemos dimensionar. Dios te ama tanto que tú no tienes idea de eso. Esa es la verdad. Del amado que eres. El Evangelio es el único que tiene poder para transformar profundamente nuestras vidas. Y aquí, en 3 dimensiones. El Evangelio transforma nuestras convicciones, la manera como creemos, doctrina. El Evangelio transforma nuestro comportamiento, la manera como creemos, ética. El Evangelio transforma nuestra cosmovisión, la manera como vemos al mundo alrededor y la manera como nos vemos en este mundo, nuestra misión. Debemos predicar todo el Evangelio, escuela dominical, enseñanza para los niños, catecúmenos, sermones, discipulado, todo el Evangelio necesitamos predicar. ¿Por qué? Para no ser una iglesia con convicción, pero sin comportamiento. Es decir, una iglesia nominal. O una iglesia con comportamiento, pero sin convicción, legalista. O una iglesia con convicción y comportamiento, pero sin una cosmovisión. Es decir, una iglesia infructuosa que no da frutos. Cristo es el verdadero evangelio. Ha llegado el reino de Dios. Nosotros somos súbditos de este rey y debemos vivir para la gloria de este Dios. Oremos. Vamos a orar.
Quizás hoy te encuentras triste o tu corazón no te sientes como un verdadero súbdito del reino de Dios, alejado de Dios, sin gozo, sin alegría. O quizás un corazón que no esté agradecido por este evangelio que ha cambiado, o por este don generoso que Dios te ha dado. Entonces hoy es el momento de agradecer a Dios, de orar, de decir: Señor, de todo mi corazón, Señor, yo quiero vivir para ti. Te doy gracias, te alabo. Limpia mi corazón, Señor. Yo quiero alabarte a ti, quiero glorificarte a ti. Gracias por este supremo mensaje de amor, de gracia, de salvación. Por esta razón, tú y yo somos invitados a mirar el futuro con esperanza, hasta que Cristo vuelva. Padre, gracias. Gracias por este evangelio que transformó y que sigue transformando nuestras vidas. Gracias por la obra de Cristo, Señor. Gracias porque el tiempo está en tus manos. Gracias por este reino. Gracias por los comienzos. Gracias, Señor, por esta predicación. Gracias, Señor, porque Cristo anuncia el evangelio, su propia vida. Y es tan interesante que Él es el mensaje y el mensajero a la vez. Te alabamos por nuestro Señor y Salvador y Redentor, Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.